Hola hermanos, preparémonos para la reflexión de hoy, sábado. Sábado, vamos a ver la fecha, 9 de septiembre de 2023. Así que pongámonos en las manos de Dios para celebrar que Él nos da un día más, dándole gracias por supuesto por ello y pidiéndole que sea siempre generoso con nosotros. Ya sabemos que lo es, pero es bueno que nosotros se lo digamos en nuestra oración. Dios Padre de bondad, que el día de ayer nos regalabas esa fiesta tan importante para celebrar el cumpleaños de tu Santísima Madre, la Virgen María. Señor Jesús, gracias por ella. Gracias por compartirla con nosotros como Madre nuestra también, pues eso nos hace también hermanos tuyos. Y sin temor podemos decir que eres nuestro hermano mayor. Sabemos que tú vienes de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, pero también sabemos que fuiste engendrado en la Santísima Virgen María y que como Hijo de Dios eres nuestro Dios. Como Hijo de la Virgen María y a través de nuestro bautismo, eres también nuestro hermano, sigues siendo Dios, pero también somos tus hijos y tus hermanos adoptivos. Gracias por esta celebración, pero también gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros. Sabemos que sin ti nada logramos, Señor, que todo viene de tus manos, y entre más nos resistamos a creerlo y practicarlo, más difícil será nuestra vida. Tú nos dices que ni siquiera la hoja del árbol se mueve sin tu voluntad. Señor, lo creemos. Lo creemos y te damos gracias por concientizarnos sobre eso. Sabemos también, Señor Jesús, que tú eres el Señor, dueño de la vida, dueño de nuestras vidas, dueño de nuestras almas. Gracias por la familia que nos das. Gracias por tus sacerdotes, por medio de los cuales, Señor Jesús, tú alimentas a tu pueblo, lo limpias de sus pecados con el sacramento de la reconciliación y también nos alimentas con tu sacratísimo cuerpo y tu preciosísima sangre cuando nos acercamos a la Santa Eucaristía, que solamente tus sacerdotes pueden celebrar, Señor. Con nuestros sacerdotes y obispos te agradecemos, te rogamos por cada uno de ellos, que los bendigas, los fortalezcas, los acompañes, y que por medio de tu santa palabra también nos alimentes, no solo con tu cuerpo y tu sangre, Señor, pero con el pan de tu palabra. Bendigas nuestras intenciones, bendigas nuestras necesidades, bendigas nuestros proyectos, que sean proyectos derivados de tu designio, que los que no lo son, Señor, no permitas que se lleven a cabo, pues seguramente nos apartarían de ti si se lograran. Que se haga solamente como dijo tu Santísima Madre cuando le fue enviado el Arcángel Gabriel. Contestó: hágase en mí según su palabra. Que se haga en nosotros según tu palabra. Que se haga en nosotros según tu designio. Que seamos dóciles y reconozcamos que tu señorío prevalece sobre todo, lo antecede todo y lo supera todo. Que nuestro propio egoísmo a veces nos hace sentir dueños y señores de nuestro mundo, y sin embargo tú siempre nos ayudas a ver, o nos haces ver a veces, cuando nosotros no reconocemos, que nuestros proyectos fracasan,
Muchas veces, porque nunca contamos con tu consejo, nunca contamos con tu opinión, Señor. Bendícenos, acompáñanos, y te rogamos a ti, Dios Espíritu Santo, que nos ilumines, y que tú vengas, Señor, con tu preciosísima sangre a cubrir las heridas de todos los enfermos de cáncer, los enfermos que padecen enfermedades terminales, los enfermos que quizás están luchando por conseguir la atención médica que necesitan por falta de un seguro médico. Pero también aquellos que lo tienen, Señor, también esos hijos tuyos te necesitan, porque al final del día tú eres el dueño de la vida, Señor. Y tú se la das a quien quieres y se la mantienes también a quien quieres, por el tiempo que tú especificas. Da salud y fortaleza a los enfermos, fortalece a las familias, y también te rogamos mucho por el personal médico. Señor, que tu luz nos haga ver la luz, que tu santa palabra nos ilumine, y para ello nos ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy sábado 9 de septiembre, escuchemos las escrituras del día de hoy. La primera lectura está tomada de Colosenses 1, 21 y 23. Hemos comenzado ya hace unos 2 días, 3 días, con la lectura de la carta a los Colosenses. Seguimos en el primer capítulo, escuchemos. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 6. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración, y a mis palabras atiende. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. El Señor Dios es mi ayuda. Él, quien me mantiene vivo. A Él, Señor, yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús.
Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre sus manos y comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Mis hermanos, reflexionemos un poco sobre lo que hemos escuchado el día de hoy en las Escrituras. Veamos qué es el mensaje que Dios nos da a través de su sagrada palabra para el día de hoy, qué es lo que la Iglesia también nos enseña, qué es lo que la Iglesia como madre y maestra busca que nosotros aprendamos, instruirnos y continuar en nuestra jornada aquí en la tierra, yendo con un corazón limpio hacia aquel que, como dice aquí la aclamación antes del Evangelio, hacia aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros escuchamos cosas como estas, es importante que dejemos que la palabra de Dios penetre primero a través de la escucha en nosotros y por medio del Espíritu Santo llegue hasta nuestro corazón, o sea, que empape nuestro espíritu, para que con el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, podamos saborear, meditar y alimentarnos de esta santa palabra. Dice en la carta a los Colosenses que nosotros estábamos alejados de Dios. Y aquí es bueno reflexionar. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Te has acercado al Señor? ¿O sigues alejado? ¿O cada vez te alejas más? No sé. No sé la situación de cada quien. Lo que sí sé es que una vida de pecado nos aparta de Dios. Una vida de pecado, con la vida de pecado echamos a Dios de nuestra vida. No se va. Pero nosotros lo echamos. Es como por ponerte un ejemplo que, y desgraciadamente sucede en algunos casos, ¿no? Que, bueno, vamos a poner el ejemplo de un animalito en vez de una persona, pero me van a entender muy bien el ejemplo. Mira, si tú tienes una mascota, algo muy común es que la gente, no todo el mundo, obviamente no, pero es muy común que la gente tenga un perro. Tenga un perrito, que lo consienta mucho, que lo cuide, que lo bañe, que muchas veces hasta dejamos que duerma, que entre a la casa y duerma en nuestra alcoba, según cada quien, ¿verdad? Y está bien, nadie ha dicho nada en contra de eso, ni yo no lo diré tampoco, porque no hay nada en contra de esto. Al menos que trates mejor a tu mascota que a tu hijo o a tus hijos, ¿verdad? Pero una mascota, mira, el perrito, por decir así, te hace enojar, o lo bañaste, y el perrito se sacudió dentro de la casa, te ganó
por la toalla que no agarraste a tiempo, qué sé yo, te remojó las cosas, los muebles, los adornos que tienes por ahí. Posiblemente no te gusta, a lo mejor te enojas, a lo mejor no, pero no te gusta, no estás conforme. Sacas ese animalito, no lo echas, pero lo sacas de tu casa. Le cierra la puerta. El animalito en su entendimiento posiblemente no entiende, no sabe. Simplemente sabe que él es tu consentido y que por un momento lo has echado de la casa. Ese perro generalmente no se va de la puerta. No se aleja. Se queda ahí. Si ya lo entrenaste de que se quede ahí, estará contento hasta que le abras. Si no, estará llorando hasta que le abras. Estará insistiendo que le abras. Si es un perro grande, o te vas a enojar con él, o simplemente le vas a abrir y tú mismo lo vas a secar y lo vas a dejar que entre. Porque si no, te va a rayar la puerta. No digo otra cosa, no va a la puerta, ¿verdad? ¿Y quién echó al perro? Tú. Mientras que el perro estaba afuera, ¿dónde estaba? Válgame la redundancia, afuera. El pecado hace más o menos algo parecido. Nosotros echamos a Cristo fuera de nuestra vida con el pecado. Y puse el ejemplo del perrito porque me lo entienden, pero tristemente, ¿cuántas veces pasa así entre los matrimonios? Entre los matrimonios que se han faltado ya el respeto, se faltan al respeto, hay violencia física, emocional, física. Muchas veces están echando de la casa al esposo, a la esposa, y cuántas veces tristemente a los hijos. Y no digo echándolos que ya nunca los quieren ver, pero echándolos de manera que estén sufriendo allá afuera, que sientan el rigor, que sientan el castigo, que sientan quién soy yo, que entiendan, que me respeten. Mis hermanos, no estamos sembrando respeto porque no lo estamos haciendo con amor. Estamos sembrando resentimiento, coraje, y los estamos haciendo pecar. A Cristo nuestro Señor lo echamos en nuestra vida cuando faltamos, cuando pecamos. Pecado mortal. Y si son pecados veniales y no nos confesamos de ellos y no participamos adecuadamente de la Santa Misa, ¿sabes qué? Esos pecados ahí están. Y porque tenemos conciencia que son pecados, aunque sean pequeños, es idéntico estarle escupiendo la cara a Cristo. No se escandalicen. Eso es lo que pasa. Pregúntale a algún exorcista de experiencia y verás que es lo que te va a contestar. Los exorcistas lo saben, ¿por qué? Porque ellos conocen el actuar del demonio. Nosotros les decimos a ustedes, lo conocemos hasta cierto punto, no al grado que un exorcista, pero conocemos cuál es la acción del demonio. Sabemos que él es el que siembra el pecado, el que te hace caer en tentación, y no viene el demonio a manifestarte en tu vida con unos cuernos grandes, una cara fea y una colota grande tampoco. No. Si así fuera, simple y sencillamente, pues le sacas la vuelta, no le haces caso. No. El demonio se presenta a nosotros de una forma bonita, de una forma alegre, de una forma que nos haga caer en tentación. Si tu debilidad son las mujeres, pues mira, vas a mirar que las mujeres se te van a hacer tan atractivas y las vas a ver cómo se visten y tu cabeza va a empezar a dar vueltas y tus pensamientos se van a ir allá en vez de estar con tu esposa y con Dios. Y así, en todas las tentaciones que has tenido, el demonio conoce todo eso y ahí se estará enfocando.
para tratar de hacerte caer en tentación. Mis hermanos, dice la Escritura que nosotros éramos malos. Y como malos que éramos, nuestro corazón estaba apartado de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, ayer celebrábamos el inicio de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo, diáconos, si celebramos el nacimiento de la Virgen? Sí, pero con el nacimiento de la Virgen se preparó también para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ella fue predestinada, acuérdense. Y al nacer nuestro Señor Jesucristo, Él vino estrictamente a salvar el mundo, a salvarnos de nuestras malas inclinaciones, de nuestro pecado, en pocas palabras. Y en concreto, la eficacia de la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante que se ponga de relieve en nuestra vida. O sea, Cristo ya pasó por todo eso, Cristo está vivo ahora, pero ¿hasta qué punto nosotros creemos y respetamos y practicamos que así sea? ¿Hemos hecho el cambio para ser mejores, estamos en el cambio para ser mejores personas? ¿O seguimos con la mentalidad que el tiempo aquel, del tiempo de Cristo Jesús, que se mantenía la mentalidad de la ley mosaica? La ley mosaica obviamente se prohibía trabajar los sábados. Por eso es que se le critica a los apóstoles de Cristo que vayan arrancando espigas en el día sábado. Podemos decir, pero ¿qué trabajo cuesta? Sí, pero como se relaciona con cosecha, pues igual, como cosechar, ellos decían, no, esto Dios no lo permite, no lo vamos a hacer. Y sin embargo, Cristo dice, el Señor es dueño hasta del sábado. Mis hermanos, es importante que cuando nosotros decimos, que tengamos coherencia, cuando nosotros decimos, cuando te preguntan, oye, ¿y tú qué eres? ¿Qué religión eres? Y mucha gente, ¿verdad? Dice, yo soy católico, apostólico y romano. Y así soy y así me voy a morir. Bueno, de principio está bien que lo digas, pero también que lo vivas. Porque una cosa es decir lo que eres y otra cosa es hacer lo que dices que eres. Muchas veces no somos coherentes. Muchas veces decimos que sí, que amamos a Cristo, que amamos a Dios, que amamos la iglesia, que amamos a la Virgen María. Pero mira, ¿cuántas veces somos tan superficiales que cuánta gente pone un rosario en el espejo retrovisor de su carro? Pero nunca reza el rosario. ¿Ok? Nunca va a misa. Se persina cuando, por conveniencia, cuando ve un peligro de la cosa que sea. Y le pide a Dios desde su corazón, a su manera. Todo eso está bien. Siempre y cuando tú fueras a la iglesia, te confesaras, comulgaras, y lo otro lo hicieras en adición a lo que te estoy diciendo, sería fantástico, pero tenemos tan poca coherencia tocante de eso, que muchas veces nos limitamos a que nuestra religiosidad la practicamos de manera que tengamos una imagen de Cristo o de nuestro santo de la devoción en el tablero del carro, el rosario colgado de ella, una estampita de la Virgencita de Guadalupe o de la Virgencita que sea de nuestra devoción o del santo de nuestra devoción en la cartera, ¿verdad? Y eso es todo. Y decimos que somos bien religiosos, bien católicos, ¿verdad? Mis hermanos, la religión no se vive así. Porque la religión es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Decía yo, se habla de la ley mosaica, ¿verdad? Y nos olvidamos que nuestra vida debe ser una vida reconciliada con Dios.
Cuando hablo de la ley mosaica me refiero, pues sí, estuvo bien. Dios se las dio, ¿verdad? Pero fue en el tiempo antiguo, fue para el tiempo antiguo, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y Él vino a darle cumplimiento a la ley y hacerla más efectiva. Y para hacerla más efectiva tenía que abolir las cosas que no estaban bien. Entonces Dios se equivocó al principio. No, Dios nunca se equivoca, Dios no se equivocó. Fueron los hombres que mal interpretaron la ley y se hicieron muy meticulosos, pero al mismo tiempo al grado de caer en pecado, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, la vida reconciliada con Dios es una verdadera liberación del estrecho legalismo en que había caído la comprensión de la ley mosaica. O sea, decía, ok, no puedes darle de comer a los animales ese día, así que no es que se quedaban sin comer, les prevenían su comida con tiempo, ¿verdad? No podía trabajar ni el buey, ni el burro, ni nada, ¿verdad? La gente tampoco, ni los animales. Las mujeres, bueno, pues qué bueno que ese día lo tenían de descanso porque no podían hacer comida tampoco ellas, ¿verdad? Sino que todo lo preparaban con tiempo. Bueno, no trabajaban el sábado, pero tenían que trabajar doble el viernes, ¿verdad? Pobres mujeres, tocante de eso, siguen todavía muchas veces con la misma carga de antes, únicamente les cambiamos el día. Bueno, mis hermanos, entonces, la ley mosaica se enfoca a que Dios mismo obedeció la ley mosaica. Bueno, no la obedeció porque Él estableció, Él la dio. Pero cuando decimos se somete a la ley, ¿por qué? Y es lo que decían ellos. Y todavía hay personas que lo dicen, que hay que descansar los sábados en vez del domingo. Es porque Dios descansó el séptimo día y se sometió a ella. Génesis 2:2. O sea, cuando Dios creó al mundo en 6 días, dice la Escritura que el séptimo día lo descansó. Ok. Únicamente que en ese tiempo no se conocían los días como se conocen hoy. Dice el séptimo día, no dice cuál día de la semana. No dice que fue el sábado porque no existía todavía el sábado. Simplemente dice que uno de los 7 días descansó. ¿Ok? Cuando Cristo viene, Cristo perfecciona la ley. Y Cristo resucita en día domingo. ¿Verdad? Por eso todas las prescripciones de la antigua ley mosaica son llevadas a su perfección. Lo podemos leer en Mateo 5:17. Por este señorío de Cristo que las resume y realiza en la única ley del amor, la ley de la libertad. Dirige y dice, ama. Bueno, eso lo dejamos para en otro momento. Simplemente Cristo resucita en domingo. Es el día que celebramos como Día del Señor. Y ahora es el primer día de la semana. No es el es el séptimo, pero ahora la celebración es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque reconocemos que es el día que nuestro Señor resucitó, es el día en el que Él vino para darnos vida, y también porque nosotros es importante celebrar y darnos cuenta que Dios descansó en el séptimo día, no por otra cosa, por decir así, sino por la cuestión de que un día había que descansar. Y si en el Antiguo Testamento así era, Cristo vino a perfeccionar esa ley. Y ahora por esa razón es que nosotros, celebrando el mandato de Cristo, reunirnos en la iglesia en el día del Señor
y es ese día. Pero aquí la cuestión no es solamente eso, no gastemos tanto tiempo en eso, no nos envolvamos en eso, sino que qué tan congruentes somos, ¿verdad? Qué tan congruentes somos en decir, sí, yo también, como católico que soy, vivo de acuerdo a lo que la religión prescribe. Y uno de los mandamientos de la ley de Dios, de los 10 que nos dio, es honrar los días santos, o sea, ir a misa los domingos y los días de fiesta. El domingo es un día de fiesta, pero también es domingo, ¿verdad? Y que nosotros dejáramos de estar planeando irnos de fin de semana nada más para darle gusto al cuerpo o decir que nos lo merecemos. Y está bien, si vas de fin de semana no hay nada de problema con eso, pero a donde vayas, vete a misa, no te cuesta nada. Infórmate, es sencillo hoy en día. A donde vayas, vete a misa, ¿verdad? Y acuérdate que el sábado ya es vigilia, después de las 4 de la tarde ya es misa de vigilia, ya son las escrituras del domingo. Cumple, confiésate cuando necesites y no te quedes con los pensamientos de que al cabo que Dios lo perdona todo y Él me va a entender y me va a comprender y me va a perdonar. No. Cuando hay que cumplir, hay que cumplir. ¿Ok? Hay que confesarse cuando se necesita, mínimo una vez al año, pero cada vez que sea necesario hay que hacerlo. Hay que comulgar tan frecuentemente como puedas hacerlo. Y hay que respetarnos los unos a los otros y reconocer de que ahora ya no tenemos por qué tener un mal corazón, como dice la escritura de los Colosenses, sino ahora un buen corazón de acuerdo a Cristo. Y si vives así y luchas por mantenerte en vida de gracia, estás bien en camino hacia la vida eterna. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.